Bien, pues ya estamos en la etapa número 10 en el camino de regreso, donde el héroe regresa al mundo conocido, pero ya no es el mismo, lógicamente. Trae consigo una nueva sabiduría, unas nuevas herramientas para transformar el entorno. ¿Cuál es el mayor obstáculo ahora? Pues que el entorno no lo reconozca, que no entienda tu cambio o que vuelva a las viejas, a las andadas, a los viejos hábitos. ¿Cómo superar estos obstáculos? Bueno, pues tienes que integrar tus aprendizajes en tu nuevo día a día, en tu vida, en tu cotidiano, manteniendo una actitud consciente. Aquí es muy interesante las herramientas de planificación. Digamos, esto es ya más una etapa de coaching que ya de psicología, de transformación profunda, ¿vale? Es interesante compartir lo aprendido con los demás, ¿vale? Hacer un poquito de este tipo y ser paciente con el proceso de adaptación. Bueno, aquí es, por ejemplo, un líder que tras enfrentar una crisis, pues, por ejemplo, vuelve a guiar a su equipo con sabiduría renovada. Sería, por ejemplo, un ejemplo. Pero bueno, vamos a ver esto un poquito más en profundidad. Em, Sabemos que las vueltas a casa después de estas transformaciones no son fáciles, que la gente nos va a mirar un poco como, bueno, a ver este que se trae de nuevas, ¿no? O esta. Hay posibilidades de que la gente no te reconozca el cambio o no lo acepte, ¿no? Pero bueno, sobre todo superando el temor a no ser reconocido, que es uno de los temores más viejos. Eh, es posible que eso haga que vuelvas a las andadas, vuelvas a tu antigua forma y que esto se conecta con el temor al rechazo, con el de no ser aceptado por tu comunidad donde tú estabas antes, ¿no? Y la presión social para seguir con el mismo patrón. Esto es muy, muy importante. Es como cuando reinsertas a un drogadicto o alguien que has trabajado con una dependencia a su entorno habitual. Aquí tenemos otra pequeña prueba de fuego. Entonces es importante reconocer la raíz del miedo. Aquí es donde el grupo de apoyo otra vez es interesante porque la aceptación externa no es lo que determina, o sea, la transformación que he vivido no debe de depender de la aceptación externa, sino de tu capacidad de mantenerte fiel al cambio, a tu proceso interno, independientemente de lo que los demás piensen. Entonces tienes que hacerte ahora independiente de campo, o sea, tú tienes que ir por tu camino independientemente ya de lo que los demás. Hay un momento en el que esto también se hace fácil porque tú reconoces que estás mucho mejor con el cambio y que no quieres de ninguna manera volver a lo de antes. Hay como una especie de alergia a volver a lo de antes. Entonces, bueno, también tienes que darte cuenta y aceptar que no todo el mundo va a reconocer tu cambio. Entonces, bueno, tu misión es permanecer firme a pesar de que la gente pues no vea nada aparentemente distinto o que de repente diga, uy, se me ha vuelto una hierbas, ¿vale? Bueno, pues mira, no pasa nada, o sea, aquí paz y después gloria. Es importante que algunas personas, vitamina de tu entorno, de tus relaciones sociales más cercanas, acepten el cambio y te apoyen. Tienes que estar rodeada de gente que particularmente te apoya, porque si no puedes volver al cambio, a las andadas. Entonces, bueno, pues ¿es posible volver a la antigua vida? Hay veces que ya no es posible volver a la antigua vida, porque yo, por ejemplo, en mi caso, que viví pues un estrés profundo, o sea, ya mi cuerpo de ningún modo aceptaba esas jornadas, ni esos desafíos, ni es que no podía, o sea, es ya claramente un no. Ya no eres tampoco la misma persona porque tu mentalidad ha visto la luz, ha visto que se puede vivir sin estrés, que se puede vivir de una manera completamente distinta. Y de repente te das cuenta de que dices, bueno, ¿yo qué hago viviendo ahora con todo lo que sé, viviendo en la carrera de la rata? Ni de coña. O sea, no, no, ahora ya no podría. No podría, después de que te has quitado los zapatos y se te han ensanchado los pies, ya no te caben. Entonces, esto es, digamos, el primer paso hacia tu adaptación. A veces, para tú transformar el entorno, a veces es necesario para tú no volver a las andadas y para tú imprimir un cambio. ¿Cuántas veces, y lo digo yo siempre, para que el líder pueda imprimir un cambio en su empresa y ser otro tipo y hacer un cambio en la cultura de empresa, en la manera de trabajar o esos objetivos en sí mismo, tú tienes que haber cambiado primero para que luego llegamos de forma natural, es más fácil cambiar a tu alrededor e imprimir ese cambio hacia abajo. ¿Vale? Entonces hay que hacer ajustes para que en tu entorno refleje la persona que ya has llegado a ser. En tu empresa esto puede implicar cambiar tu liderazgo, cambiar tu rol,
cambiar tu forma de interactuar con los demás, cambiar, si es necesario, tu enfoque hacia los problemas y las soluciones. Y, ojo, esto es una transformación de tu entorno gradual. No se trata de hacer una ruptura abrupta y mañana decir, ¡pum!, cambio de normativa, sino de encontrar formas graduales para ir integrando tu cambio en la vida cotidiana a la que estás regresando de vuelta, ¿vale? Y entonces empiezas a hacer pequeños cambios en esto. Vale, y yo sé que me estás preguntando, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el viejo propósito de vida? Pues que probablemente ya no resuena contigo. Las metas y valores que tenías pueden haber cambiado profundamente y no significar nada. Entonces, el propósito anterior ya no te satisface. Antes, a lo mejor, basabas el éxito externo en poder y dinero. Y de repente te has dado cuenta que el poder y dinero sí está bien, pero no es lo único, que necesitas otras cosas. Necesitas una compañía interesante, amorosa, necesitas la conexión con la naturaleza, la libertad, necesitas otras cosas, las que sean, las que sean. Entonces, el propósito no se ajusta, dos, toca redefinir nuestro nombre, nuevo propósito o nuestro Ikigai. Y tenemos tres que integrarlo en nuestra vida cotidiana, asegurándote de que sea sostenible, de que esté alineado con tus valores, etcétera. Y la pregunta es, ¿me busco un nuevo Ikigai? Pues sí, vale. Tu propósito anterior puede haber sido motivado por una necesidad de cumplir esas necesidades, con esas premisas externas. Y ya te digo, mm, dinero y poder. Va por ahí la cosa. Pero cuando surge que resuenas con otra cosa que no es esto, cuando haces una transformación auténtica y de verdad, empiezas a conectarte con las demás personas, empiezas a resonar con el bien común, empiezas a resonar con la armonía de los ecosistemas, causar un impacto en las comunidades sociales, causar un impacto en la naturaleza y mejorar las cosas tal y como las tenías hechas. Empiezas a darte cuenta de, bueno, cuáles son las necesidades de las otras personas, voy a empoderar a otra gente, voy a transmitir mi legado a otras personas, a transmitirles lo que he aprendido, no solamente de mi descubrimiento personal, sino mis pues, cosas profesionales que yo pueda enseñarles, ¿vale? Y bueno, pues aquí de repente te empiezas a dar cuenta de que tengo que trazar un nuevo Ikigai, cuáles son los talentos y las fortalezas que ahora he adquirido, el entorno de qué se puede vivir, qué estaré dispuesto a pagar, qué me gusta hacer y qué se me da bien realmente de todas estas nuevas cosas, ¿vale? Y entonces hay veces que mi Ikigai va un poco más alineado con el bien común y con la ayuda de los demás, que no solamente es más hacia los demás, ¿vale? Más orientado al compartir y al colaborar que al competir. O sea, te has trasladado de que tengas un Ikigai basado en la supervivencia y en el ego hacia el ser, ¿vale? Y bueno, pues aquí te voy a contar un pequeño caso del camino al regreso de Laura, en este caso. 38 años, trabajadora incansable en una multinacional de marketing, que a lo largo de su carrera había sido muy exitosa en términos de ascensos y recompensas externas, pero siempre se sentía vacía por dentro, que esto es una cosa que viene pasando cada vez a más gente. En un punto crítico de su vida, después de un episodio de ansiedad severa y agotamiento, Laura decidió emprender un viaje de autoconocimiento, alejándose temporalmente de su trabajo, vamos, que te dan la baja laboral sí o sí, y sumergiéndose en prácticas de meditación, terapias holísticas, desarrollo personal, y este fue en ese espacio de introspección donde comenzó a entender que su propósito había estado ligado únicamente a los logros materiales y a la validación externa, ¿vale? Durante todo este proceso interior, Laura descubrió que su verdadero propósito no estaba en las metas profesionales tradicionales que se había esperado, que se había estado persiguiendo, esto le pasa mucho a los millennials, sino en su pasión por ayudar a las personas a encontrar su equilibrio emocional. Ahora tenemos una explosión de coaches y de terapeutas por todas partes. Esta revelación fue su llamada al cambio. Decidió que quería empezar a trabajar en bienestar emocional de los demás y ayudar a las empresas a implementar prácticas saludables en sus empleados. ¿Cuál fue su desafío del camino de regreso? Bueno, pues efectivamente se transformó ella y tomó una serie de formaciones y al volver a su antigua vida laboral con una nueva visión y propósito, pues de repente, vale, volver a otra vez a ponerte los mismos zapatos una vez que se te han ensanchado los pies ya no es fácil, te has acostumbrado a ir descalza o en deportiva, ahora los zapatos no te entran
Y el miedo de que su entorno no reconociera su cambio era palpable. Ella pensaba que esperaban de ella que volviera a lo de siempre. Volvió a la misma empresa de antes, pero sentía que el ruido externo de las demandas laborales y la cultura corporativa seguía presionándola para volver a lo de antes. Entonces, ese antiguo trabajo lleno de estrés y de metas superficiales la resultaba abrumador, asfixiante e insoportable. Ella necesitaba un propósito más profundo. Entonces se encontró con un dilema todavía mayor, porque cómo integrar la transformación que había hecho dentro de un entorno laboral tan rígido y tan estructurado como su antigua empresa. Yo estoy segura de que esto es el dilema de la mayoría. La presión social para seguir siendo la misma era enorme, la exitosa, la eficiente, la dedicada al trabajo, y el miedo a ser rechazada por esta nueva forma de ser y ser vista como débil, incoherente y muy hierbas por sus colegas, pues la dejaba un poco descolocada. Entonces, ¿cuál fue el proceso de adaptación? Bueno, pues tomó pequeños pasos para integrar su nueva visión sin rechazar completamente el entorno anterior, pero empezó a modificar el enfoque de trabajo. Buscaba proyectos que tuvieran un impacto positivo en el bienestar de las personas dentro de la empresa. Empezó a compartir sus aprendizajes sobre el equilibrio emocional en reuniones informales, organizando talleres sobre manejo del estrés, respiración y prácticas meditativas. Y esto le permitió a ganarse, digamos, unos puntos con los compañeros que decía, oh, me encuentro mejor, ¿no? Entonces este cambio fue más gradual. En cuanto a su propia transformación interna, pues ella se encontraba perpetuamente con el temor de no ser reconocida y de volver a los antiguos hábitos. Entonces, bueno, pues ella, bueno, siguió un poco con la meditación y con la escritura, con los ejercicios de escritura terapéutica para reforzar su sentido de la identidad, ¿no? Y bueno, con el tiempo, la gente le empezó a molar el asunto, ¿no? Bueno, de todos estos planes de bienestar. Se empezó ya a instaurar como una práctica, empezaron a demandar más cosas porque la gente se empezó a dar cuenta que se encontraba mejor y dijo, bueno, pues parece ser que esto ha calado. Voy a ser un poco más audaz, me voy a volver loca. Entonces empezó a hacer ya talleres, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues así poco a poco fue permeando y fue transformando su entorno. Entonces, bueno, es verdad que fue un regreso paulatino, que fue una transformación paulatina, pero eso estaba en coherencia con ella y también resonaba con la coherencia de otras personas que se empezaron a empezar a dar cuenta y decir, bueno, pues lo que me estás trayendo es bueno. Entonces, el regreso es un proceso continuo y pasito a paso de adaptación. También puedes ayudar a otros a encontrar su equilibrio interno si es que le va a gustar a todo el mundo, ¿sabes? Y bueno, entonces esto es mm, un ejemplo de cómo muestra que como el camino de regreso no es una vuelta a lo de siempre, sino una nueva oportunidad para integrar los aprendizajes del viaje en la vida cotidiana, lo cual implica transformar tu entorno, superar las resistencias internas y buscar una vida más auténtica y alineada con tu propósito interior. Y nada más, esto es todo en esta etapa.